Bienvenidos a otro episodio más de Antisemitismo en la Historia, un podcast donde exploramos los eventos de antisemitismo, conocidos y no tan conocidos, de la historia de la humanidad. Hoy vamos a hablar de algo que parece un detalle lingüístico, pero que en realidad muestra hasta qué punto el antijudaísmo está incrustado en la forma en que pensamos y hablamos. Se trata del uso de la palabra judío como adjetivo negativo, no necesariamente contra judíos reales, sino como insulto o metáfora para descalificar a otras personas o ideas. Este fenómeno, como explica David Nierenberg, es parte de una herencia cultural que viene de siglos y que incluso ha marcado el pensamiento crítico. Nierenberg lo dice claramente, la historia conceptual de lo judío se ha utilizado durante milenios para pensar el mal social, incluso cuando no había judíos presentes. No es algo que se inventó en los últimos 100 años, sino que lo encontramos en la Biblia, en los padres de la Iglesia, en la Edad Media, en la Reforma, en la Ilustración y en la política moderna. En el cristianismo primitivo encontramos los primeros usos polémicos. Pablo, en sus cartas, usa el término judaizantes para criticar a cristianos que querían mantener ciertos preceptos de la ley judía. Esa palabra se convirtió en una etiqueta para acusar de desviación a personas que no eran judías, pero que eran vistas como demasiado apegadas a la ley. Más tarde, en el siglo IV, el obispo Juan Crisóstomo predicó contra cristianos que asistían a festividades judías o seguían costumbres hebreas, llamándolos judaizantes y describiéndolos como traidores espirituales. Nierenberg señala que en las disputas internas del cristianismo, judaizar servía para marcar a un adversario como enemigo de la verdad, independientemente de su fe real. En esa época también tenemos el caso de Ambrosio de Milán, que en un conflicto con el emperador Teodosio llegó a decir que el emperador se había vuelto judío, no para indicar una conversión, sino para acusarlo de actuar de forma contraria al espíritu cristiano. En el lenguaje teológico de esos siglos, judío y judaizar no eran descripciones neutrales. Eran términos cargados de juicio moral y doctrinal, útiles para desacreditar a un adversario dentro del propio cristianismo. El insulto funcionaba porque judío ya había adquirido connotaciones negativas que todos entendían: rigidez, literalismo y resistencia a la verdad revelada según la interpretación cristiana dominante. En la Edad Media, este patrón se consolidó. Fariseo, que en su origen designaba a un grupo judío del siglo I, pasó a significar hipócrita en la lengua común. Documentos de la época muestran que se usaba para insultar a cristianos considerados falsos o moralistas, sin ninguna relación con la religión judía. En los procesos de la Inquisición española y portuguesa, la acusación de judaizante se aplicaba a conversos sospechosos, pero también circulaba como insulto general contra personas vistas como desleales a la Iglesia o a la corona. Nierenberg comenta que la categoría de judaizante permitió extender el significado de lo judío más allá de un grupo étnico o religioso, convirtiéndolo en una herramienta para vigilar y castigar cualquier forma de disidencia. En el Islam medieval también encontramos ejemplos. En el mundo árabe, la figura del yahudí o judío podía usarse como plantilla negativa para desacreditar a musulmanes rivales. Escritos polémicos de la época equiparaban ciertas conductas con actuar como judíos, aunque los acusados no fueran judíos. Nierenberg subraya que en las polémicas islámicas, como en las cristianas, lo judío era un tipo conceptual que servía para señalar a quien obstaculizaba la verdadera fe. Durante el Renacimiento y la Reforma protestante, el uso de judío y judaizar como insultos cruzó fronteras confesionales. Los protestantes acusaban a los católicos de judaizar por su apego a rituales y ceremonias, comparándolos con los fariseos del Nuevo Testamento. Los católicos, por su parte, llamaban judíos a los protestantes por interpretar la Biblia de manera literal, rompiendo con la tradición alegórica de la Iglesia. Martín Lutero escribió que la sola escritura crea judíos de sus propias entrañas, usando judío como sinónimo de mal lector de las escrituras. Nierenberg observa que la Reforma no rompió con el uso antijudío del lenguaje, sino que lo intensificó, aplicándolo a las disputas internas. Con la Ilustración y el mundo anglófono, el uso peyorativo pasó del debate teológico al lenguaje cotidiano. En inglés surgió el verbo de Jew, que significaba estafar o regatear con mala intención. No importaba si la persona era judía o no,
el insulto estaba en la asociación directa entre judío y deshonestidad comercial. Otro caso famoso es Sai Lockey, el personaje de Shakespeare en El mercader de Venecia. El nombre empezó a usarse como sinónimo de prestamista abusivo o usurero. En la prensa y en la política del siglo XIX y XX, llamar a alguien Sai Lockey era acusarlo de ser un explotador codicioso, aunque no tuviera nada que ver con la religión judía. En la España moderna, judío también fue un insulto político. En el siglo XIX, liberales y afrancesados eran llamados judíos por sectores conservadores y carlistas, acusándolos de ser enemigos de la Iglesia o traidores a la patria. La palabra funcionaba como etiqueta para marcar al adversario político con una connotación de peligro moral y social. Refranes y coplas populares de siglos anteriores ya habían fijado la asociación entre judío y la desconfianza, como el dicho fiar de judío es gran desvarío. En la literatura, el personaje de Fagin en Oliver Twist de Charles Dickens fue presentado como el judío en la mayoría de las referencias, incluso cuando su religión no era relevante para la trama. El nombre se convirtió en un recurso narrativo para transmitir al lector una idea de avaricia y criminalidad. Dickens fue criticado por perpetuar un estereotipo que reforzaba la carga negativa de la palabra judío en el lenguaje común. En el pensamiento político del siglo XIX, encontramos un ejemplo claro en Karl Marx. En su ensayo La cuestión judía, usa judaísmo como metáfora del capitalismo y del egoísmo humano. Frases como el dinero es el Dios celoso de Israel o la emancipación del judaísmo es la emancipación del hombre del dinero aplicaban un molde conceptual negativo a todo el sistema económico. Nirenberg advierte que cuando Marx usa judaísmo para describir las estructuras del capital, está reciclando una asociación milenaria entre lo judío y el poder destructivo del dinero. En el siglo XX, este uso siguió presente. Fariseo se mantuvo como insulto común para llamar hipócrita a alguien. Sai Lockey se utilizó en discursos políticos y artículos de prensa para atacar a figuras públicas acusadas de abuso económico. En el ámbito hispano, hasta hace poco, el diccionario de la Real Academia Española incluía la definición de judío como persona avariciosa o usurera. En 2024, un juez argentino ordenó suprimir esa acepción por considerarla discriminatoria. En inglés, el verbo de you down todavía aparece ocasionalmente en el habla coloquial de algunas regiones, a pesar de los esfuerzos por eliminarlo. Todo esto confirma la frase de Nirenberg, lo judío no necesita de judíos para operar como categoría, está disponible para cualquiera que quiera marcar la diferencia entre el bien y el mal. Estos ejemplos muestran que la palabra judío ha funcionado como un adjetivo negativo dirigido a personas que no eran judías en contextos políticos, religiosos, literarios y coloquiales. La carga antijudía que describe Nirenberg está en la base de todos estos usos, no se trata solo de insultos contra judíos, sino de un molde conceptual que se aplica a cualquiera que se quiera desacreditar. Nos escuchamos en el próximo episodio.